Comencemos primeramente definiendo qué es un marco o un encuadre hipnótico y cuál es la diferencia entre encuadre y percepción. ¿Por qué comienzo primeramente definiendo qué es un marco? Por dos experiencias que tuve. La primera, estaba viendo un video, un debate entre dos filósofos, cuando uno le preguntó al otro, ¿cómo definís X? La otra persona se queda muda y al instante el filósofo 1 le contesta, yo no puedo creer cómo podés trabajar si no tenés definiciones claras. Y la experiencia número 2 es que parte de que mi aventura con los marcos se haya estirado tanto es que partí desde el primer momento de una definición que no había sido lo suficientemente clara, ¿sí? Y esto es absolutamente importante y crucial porque la definición de la que partes limita lo que puedes hacer. Por lo general, los grandes maestros en el área de disciplina que sea parten de definiciones completamente distintas de la de una persona que no sobresale en ese campo. Esa definición que tiene el gran maestro modifica su percepción del mundo externo y le permite operar de otra forma. Por ejemplo, en mi aprendizaje de marketing encontré un marketer que definía lo que era hacer marketing de una forma completa y absolutamente diferente de otros marketers. Como resultado de esto, al partir de otra definición de lo que era marketing, de lo que era hacer marketing, tanto sus resultados como sus acciones eran también de una mejor calidad. Gran parte de no poder darme cuenta de cómo podía aplicar los marcos en mi vida de forma fácil y sencilla fue tener una definición limitada de lo que era un marco. Eso no te pasará a ti. Por eso comenzaré definiendo lo que es un marco. Y quiero contarte primeramente 4 historias cortas para que entiendas a un nuevo nivel lo que significa un marco. Joe Vitale, estrella del secreto, cuenta en su libro By Transit una historia particular sobre la que se creía que era una pintura del pintor Rembrandt llamada El hombre con yelmo de oro. Las personas hacían colas para ver la famosa pintura en las galerías de arte para ver el hombre con yelmo de oro. Hasta que un grupo de investigadores minuciosos concluyeron que la pintura no era de Rembrandt, ni jamás lo podía haber sido. Hoy en día, a pesar de que sigue estando en Alemania, sigue siendo el mismo cuadro, la pintura repentinamente no atrae más multitudes como lo hacía antes. Es la misma pintura, pero ahora pasa casi desapercibida. Aquí el primer ejercicio para ti. ¿Qué piensas que pasó? Abre el libro de ejercicios y contesta las preguntas. Continuando con el video anterior, ¿qué fue lo que sucedió? Al ver la pintura desde el marco, que posiblemente era una pintura de Rembrandt, a quien la historia del arte lo considera como uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado, el artista más importante de la historia de los Países Bajos, al ver la pintura desde ese marco, y aquí pongo esta foto como una metáfora de este concepto, la pintura se consideraba valiosa. Pero en el momento en que el marco es reemplazado por otro, algo que verás más adelante como reencuadre, el significado de la pintura cambia. ¿Sí? Se abandona el marco desde el cual se veía la pintura. Mayormente un marco o un encuadre, lo utilizaré como sinónimos, es definido como un punto de vista. El ejemplo clásico que se brinda es la respuesta a la pregunta ¿de qué color son tus gafas? Estás viendo esto desde las gafas del optimismo, estás viendo esto desde las gafas de la admiración, estás viendo esto desde las gafas de lo que puedes aprender, estás viendo esto desde las gafas de lo que está mal, lo que está erróneo, lo que está equivocado, etc. Y yo durante años creí eso y me quedé con esa definición. ¿Recuerdas en el video anterior donde exploraste la importancia que tiene la definición desde la que partes porque ella define tu percepción, define lo que vas a hacer, etcétera? Bueno, en mi caso yo durante años me quedé con la definición de que un marco era solamente una respuesta a la pregunta de qué color son tus gafas. Pero un marco es mucho más que eso, ya que determina tu percepción, determina el color de tus gafas. Préstame aún más tu atención. Cuando se descubre que Rembrandt no es el autor de la pintura El yelmo de oro
El marco es lo que se rompe. No el contenido, no la pintura. Es el marco. De hecho, la pintura sigue estando hoy en día en la Galería de Arte de Alemania. Es el marco lo que se rompe. La pintura sigue siendo exactamente la misma. Se rompe el marco. Al romperse el marco, la percepción es afectada. ¿Cuál es el marco que se rompe? ¿Cuál es el marco que se cae? Sin el marco, este cuadro es de Rembrandt, establecido de antemano. La pintura deja de atraer multitudes, ya que las personas lo miran desde el marco de este cuadro no es de Rembrandt, es solo una pintura más. Interesante sí, pero no es de Rembrandt. Te estoy queriendo decir con esto que con el marco apropiado puedes hacer que tu idea, que tu producto y o que tu servicio sea mucho más persuasivo. La respuesta son 2 letras. Un rotundo sí. Sí, eso es lo que te estoy queriendo decir. Te estoy queriendo decir que con el marco apropiado instalado, tu idea, tu producto o servicio puede estar multiplicando su poder persuasivo. Quiero que pienses en las implicancias que va a estar teniendo esto en todas las áreas de tu vida, porque los marcos son una herramienta que puedes estar utilizando cada vez que te comunicas con otra persona, cada vez que utilizas tus redes sociales, cada vez que quieras debatir con otra persona tus ideas y cada vez que te comunicas contigo mismo. Quiero que reflexiones profundamente sobre todas las implicancias y todos los beneficios que te van a estar brindando estos marcos hipnóticos a lo largo de toda tu vida. De hecho, hay 2 momentos en mi historia de aprendizaje de la programación neurolingüística que marcaron una enorme diferencia. El primero de esos momentos es cuando aprendí y profundicé sobre las estrategias. Y el segundo momento fue cuando aprendí sobre los marcos hipnóticos. Así que, hasta aquí aprendiste que un marco es mucho más que una percepción, ya que la define, ya que percibimos lo que está en el mundo externo desde nuestros marcos.